Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda sesión del ciclo sobre terceros financiadores. En el mes de marzo de este año tuvimos la primera sesión, hoy tenemos la segunda y así continuaremos durante el resto del año. El tema que se va a tratar hoy es una materia que me parece que poco tratada habitualmente, que es la de regulación precisamente de los financiadores. Para muchos creo que será una sorpresa ver lo avanzado que está ese terreno y lo tranquilizador que es para todos los usuarios. El moderador va a ser Christian Lisley, a quien le agradezco muy especialmente su participación. Christian es el responsable socio de la firma Herbert Smith, responsable de arbitraje internacional en su oficina de Nueva York y responsable de Latin American Group. Conoce muy bien también este lado del charco, conoce muy bien España, tiene una estrecha relación con España. Me consta, he tenido la suerte de coincidir con él hace años en otra firma y nos ha hecho el honor de participar hoy en este evento y además me consta que con un gran esfuerzo porque de esta reunión se va a una audiencia, pero literalmente. De manera que, Cristian, muchísimas gracias. Nada más, te cedo ya la palabra para que podáis empezar. José Antonio, muchísimas gracias y gracias al CIAM por invitarme bueno, a los panelistas que voy a presentar primero y vamos a tirarnos a este tema muy interesante. Primero déjame introducir a Cristina Soler, que es CEO de Ramco Litigation Funding. Ramco es una empresa especializada en la financiación de litigios y arbitrajes que se fundó en Reino Unido en 2013. Y fue pionera en el mercado español en el que entró en 2017, siendo uno de los primeros financiadores en consolidarse en este país, con un sólido track record en España, tanto en otras jurisdicciones. Cristina tiene más de 20 años de experiencia y tiene un CV súper impresionante, también habiendo sido una litigadora en el Departamento de Litigios y Arbitraje en Gómez Acebo y Pombo. También tenemos el gusto de tener a Jesús Rodrigo Lavía, que es consejero delegado de PLA, que es Procurator Litigation Advisors, abogado del Estado también desde el año 2006 y en situación de excedencia voluntaria. También tiene una larga historia de muchísima experiencia, que fue Head of Legal Affairs de Iberia. También ha sido coordinó el convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado y Renfe, operadora, así como el convenio entre la Abogacía General y Traxa. Muchas gracias, Jesús, por participar. Y también tenemos a Charles Demulin, que es Chief Investment Officer de Deminor, también consejero ejecutivo y accionista, y se unió en Deminor en 1999, y antes fue abogado en el bufete de Allen & Overy en Bruselas, y en el departamento de Dispute Resolution. Y Deminor estaba fundado en 1990 y también tiene una gran experiencia a nivel mundial en la financiación y maneja varios casos y varios proyectos por muchísimas jurisdicciones, que no voy a poner la lista, que efectivamente son los capitales principales por todo el mundo. Así que muchísimas gracias a todos los tres por participar. Y en este webinar vamos a tratar de la regulación y pensamos que el punto de partida mejor es ofrecer un overview, un sumario de la regulación a la financiación y el enfoque institucional. Y cuando digamos institucional, hablamos a nivel internacional, nacional y local. Y entonces, nada más, no sé si Charles puede pasar la palabra a ti para introducir un poco de lo que puede ser los puntos relevantes para todos para entender la regulación a nivel del derecho europeo. Por favor. Sí. Bueno, gracias, Cristian, y muchas gracias a José Antonio y a todas las personas de CIAM por organizar este webinar. Me encanta estar aquí de nuevo con vosotros y con Cristina y Jesús para compartir experiencia. Pues regulación
al nivel europeo no hay regulación general de la actividad de financiación de litigios. Todavía no hay. Hay una pequeña excepción, es para las acciones para consumidores. Hay una directiva europea de 2020, pero eso no tiene nada que hacer con arbitraje, por supuesto. Son acciones colectivas y en la directiva de 2020 hay un artículo que trata del tema de la financiación y sobre todo para proteger los intereses de consumidores, la transparencia, pero es la única excepción que tenemos. Lo que sí hay ahora es una iniciativa por parte del Parlamento Europeo para regular, en este caso regular de forma general, la actividad de los financiadores. Eso no viene de la Comisión Europea, no forma parte del plan y de los proyectos de la Comisión Europea. No es muy claro de dónde viene la iniciativa. Yo personalmente no puedo excluir que es una forma de lobbying, pensamos, pero creo que Cristina y Jesús también tienen su opinión de este tema y podremos discutir más adelante en esta presentación. Pero es un proyecto o una iniciativa que, bueno, a nosotros nos parece que va muy lejos y es muy estricta. No estoy seguro que va a ser adoptada en su forma actual. Hay mucho retraso, no parece ser una prioridad para el Parlamento Europeo tampoco. Pero sí se pide, y hablaremos de este aspecto más adelante, nos parece, bueno, una forma de regulación, ¿por qué no? Para todos los que nos escuchan hoy, no tienen que pensar que a los financiadores no les gusta la regulación. No es la verdad que estamos en contra de la regulación, pero este tipo de regulación es más proteccionismo que regulación para todas las partes. Pero en la actualidad, ahora mismo, no hay regulación al nivel europeo de la financiación de litigios. Al nivel internacional es algo un poco diferente. Al nivel internacional tenemos unos acuerdos comerciales y puedo darles los ejemplos como sé que tenemos muchos amigos de América Latina que nos siguen hoy. Hay, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá, en el artículo G23 bis, donde se trata de financiación de terceros, por ejemplo. Tenemos también un acuerdo entre la Unión Europea y Canadá, el artículo 8.26. Y, bueno, las reglas son casi las mismas. Parece que hay una práctica que se desarrolla ahora mismo en los acuerdos bilaterales para incluir cláusulas sobre el tema de financiación de litigios. Las reglas en los acuerdos comerciales, las reglas son con respecto a la transparencia. No van más allá que la transparencia. Entonces, comunicar la existencia y la entidad del financiador. Nada más. Otra iniciativa que tenemos a nivel internacional es la comisión, la CNUDMI, Comisión de las Naciones Unidas por el Derecho Mercantil Internacional. Y ahí está un poco como la iniciativa que conocemos en Europa. Es un poco más político. Bueno, no es una sorpresa. Los estados son los miembros de la comisión. Y creo que el año pasado el grupo de trabajo número 3 había propuesto unas iniciativas, unas opciones, pero antes de este webinar he leído las reacciones de los estados y parece que la gran mayoría de los estados miembros de la Comisión no están en favor
de una prohibición o de restricciones contra la práctica de la financiación de litigios. Así que me parece, en conclusión, a nivel europeo e internacional, no hay regulación y no parece que hay una necesidad para tener regulación que va más allá que la transparencia y la comunicación de la existencia y la identidad del financiador. Gracias, Charles. Cristina, no sé si nos quieres compartir también el nivel ley nacional. Hablamos principalmente de derecho español, pero también entiendo que puede comentar de otros países. Sí, muchas gracias, Cristian, por la presentación y un placer volver a estar en estas sesiones con todos vosotros. Bueno, como ha dicho Charles, no hay una regulación homogénea a nivel internacional sobre la figura del third party funding y voy a dar unas pinceladas o un sumario de lo que sucede en las diferentes jurisdicciones. La figura del third party funding está admitida en la actualidad generalmente en la gran mayoría de jurisdicciones y se ha adoptado una postura. Podemos ver que en los diferentes países hay diferencias entre lo que son los países de derecho anglosajón con los países de jurisdicción civil. Sabéis que el third party funding nació en Australia hace más de 15 años. Y luego se extendió en otros países, principalmente en primer lugar en países de derecho anglosajón y luego se extendió en otros países, entre ellos Francia, Italia, Portugal, España, que son mercados emergentes. En esta foto global hay países que han tenido algún tipo de regulación muy limitada y hay otros que no tienen regulación. Los que tienen esa regulación o algún tipo de regulación pueden ser Australia, algunos de los estados ha tenido regulación y prevé normativa, sobre todo en Inglaterra. En Inglaterra se optó por una autorregulación. A partir del año 2011 se constituyó la Asociación de Litigation Funders de Inglaterra y Gales. Crearon un código de conducta que es obligatorio para sus miembros. Empezó con 6 miembros, en la actualidad son 20 y se optó por este sistema de autorregulación que fue presentado por el Consejo de Justicia a raíz de una serie de sentencias que habían habido que dejaron sin efecto la normativa de Maintenance and Champerty, que eran solo para recordar lo que hablamos en la primera sesión, que es una normativa medieval que no permitía que hubiera que hubiera una financiación en caso de que no hubiera justa causa o no hubiera interés legítimo en determinados casos. Estas prohibiciones se superaron y por tanto los países anglosajones han ido regulando de diversas maneras con una regulación limitada a la figura del third party funding. Los países que no tienen regulación pero que sí que está permitida esta figura, podríamos citar Francia, que hay una regulación a nivel de Consejo de Colegio de Abogados, pero no una regulación genérica. Italia, Portugal, los países de Latinoamérica que son de derecho civil, pero no hay una regulación general. Y voy a centrarme brevemente en España, en el que, como hemos comentado, en España no se permite el third party funding, no hay una regulación específica genérica de esta figura, pero en virtud del artículo 1255 del Código Civil, de la libertad de pactos entre las partes, un contrato de financiación es perfectamente válido y vinculante entre las partes con los límites indicados en el Código Civil. Hay una serie de figuras afines que se han citado, que pueden ser la cesión de créditos futuros y quizá para nosotros la figura que podría ser, es un contrato atípico y la figura que podría tener podría ser equivalente o más parecida es la figura de las cuentas en participación del artículo 239 del Código de Comercio, en el que se comparten beneficios y pérdidas. No es un préstamo, recordemos la naturaleza del contrato de la financiación de litigios. Hay en el préstamo faltaría la prestación característica que tendría que devolverse la inversión. En este caso no. Si hay una inversión, se pagan los costes del procedimiento judicial o del arbitraje
y en caso de pérdida es sin recurso. En caso de pérdida se perdería la inversión, es decir, faltaría en un préstamo, se tendría que devolver. Obviamente aquí no sucede, es una inversión. Y luego en el préstamo tampoco habría la participación en beneficios, es decir, si se gana el caso, habría por parte del financiador se obtendría un múltiplo de la inversión o bien un porcentaje. Por tanto, hasta aquí sería lo que es la regulación genérica, que como digo en España no está regulado, pero sí que ha habido una gran regulación a nivel de instituciones arbitrales con sede en España, que de algún modo, al igual que ha sucedido a nivel internacional, y podríamos citar el reglamento de CIAM, el artículo 23, podríamos citar también la Cámara de Arbitraje de Madrid, por supuesto el Código de Buenas Prácticas del Club Español del Arbitraje, y ha habido un gran esfuerzo en regular aspectos específicos del third party funding, en concreto la divulgación del contrato, la divulgación de la financiación, de la existencia de un financiador. Y en el caso de Latinoamérica sí que me gustaría comentar que ha habido también a nivel arbitral ya una iniciativa de una cámara, bueno, una de las más relevantes en Brasil, la Cámara de Arbitraje y Mediación de Brasil-Canadá, que ha tenido también ha regulado ya el tema de la divulgación de la existencia del financiador. Y esperamos que en los próximos años y meses pues haya pues un aumento de la regulación de estos aspectos en otras cámaras de Latinoamérica, que es un mercado emergente y muy interesante en muchos puntos de vista de arbitraje. Y hasta aquí mis pinceladas sobre la regulación a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Y Jesús, yo he comentado al principio que igual también hay regulación a nivel del Colegio de Abogados, pero también no sé si quiere compartir su opinión y su reacción a esta regulación de los financiadores a nivel práctico. Por supuesto que sí. En primer lugar, Cristian, muchísimas gracias por su presentación y por moderarnos en un tema de actualidad tan interesante como es esta regulación naciente. Y quiero también, por supuesto, agradecer a CIAM y a su presidente la invitación a participar en este foro. En cuanto a la regulación, yo la verdad es que tengo una aproximación muy semejante a la que compartía Charles al inicio de su exposición. Yo creo que la industria de financiación de litigios es una industria naciente en los sistemas continentales, de gran tradición en sistemas australianos, americanos y anglosajones, y yo la calificaría como una industria sofisticada. Por lo tanto, yo creo que es fundamental que el legislador que vaya a regular regule conociendo bien cuáles son las prácticas de la industria, por cuanto en otro caso podemos tener la sensación de que se regula a base de intereses sin tratar cuestiones que muchas veces son importantes y en otras ocasiones estableciendo como cuestiones problemáticas cuestiones que ya están claramente superadas por la práctica de la industria y solucionadas desde un punto de vista contractual. Por lo tanto, yo diría autorregulación, por supuesto, mejores prácticas también. Encantados de tener un marco regulatorio que dé seguridad a todas las partes, pero subrayo a todas las partes. En cuanto a colegios de abogados, evidentemente no podemos empezar al estudio de todos los estatutos y toda la normativa de los colegios de abogados a nivel español y europeo, por cuanto nos extenderíamos mucho en la respuesta, ¿no? Pero sí que yo creo que podemos partir de los códigos deontológicos que hay a nivel europeo y a nivel nacional en la práctica de las profesiones jurídicas y, por supuesto, también mencionar el Estatuto de la Abogacía que rige en España por razón de la jurisdicción en la que nos encontramos, sin perjuicio de la proyección internacional del arbitraje. Y yo creo que atendiendo a esta regulación, vemos como puntos claves a tener en cuenta, primero, el secreto profesional, segundo, la libertad y la independencia del abogado y, en tercer lugar, los conflictos de interés. En cuanto al secreto profesional, por supuesto, en la industria de financiación de litigios siempre se debe respetar el secreto profesional y atender a la normativa estatutaria, es decir, el abogado podrá dar a conocer la parte de la información, datos y hechos que conozca que afecten a su cliente siempre y cuando el cliente haya dado su previa autorización. En segundo lugar, yo quiero destacar la independencia, porque
la independencia es algo que preocupa mucho a los financiadores. Tan es así como que luego espero poder tener ocasión de hablar de los códigos de conducta que existen, y esto es una característica que está expresamente regulada. Y tan es así que un socio financiero para un cliente siempre va a velar por la independencia. Es decir, muchas veces se habla del riesgo de que el abogado que no asesore al cliente y al fondo. Por supuesto, ahí hay un conflicto de interés que nunca vamos a entrar en él. Pero no se olvide que el primero que quiere independencia y un abogado distinto al abogado del caso es el fondo, para poder hacer una valoración perfecta y cierta de los hechos y del caso. Y también tampoco se olvide que esta cuestión se supera con posterioridad a través de los contratos y garantizando la independencia en las decisiones entre abogados y clientes. En cuanto a conflictos de interés, luego yo creo que si hablamos de los reglamentos de conducta podremos desarrollar cómo están resueltas estas cuestiones, no solo desde un punto de vista de la autorregulación de la industria, de las mejores prácticas, sino también desde un punto de vista contractual. Y yo querría acabar esta introducción refiriéndome a dos últimas cuestiones. La primera de ellas, que el Código de Conducta de los Solicitors de Reino Unido les dice que deben informar a los clientes de la posibilidad de financiar el caso. Eso es un tema al que no se ha llegado en la jurisdicción española, pero yo sí que creo que es ciertamente interesante. Por supuesto, hay distintas vías de financiación del caso y no significa que el solicitor tenga que recomendar a un fondo de litigios o a varios fondos de litigios, pero sí conceptualmente creo que demuestra que el sistema de corte anglosajón está avanzado porque se aproxima al activo litigioso como un activo de clase, aparte de lo que es como controversia existente que vincula a dos partes. Y finalmente también, como nos apuntaba Charles en conversaciones preparatorias, el Colegio de Abogados de París, que ya en el 2017 se pronunció favorable a favor de la práctica de financiación de litigios y, por supuesto, y resumo para no extenderme más, respetando las obligaciones deontológicas de los abogados y respetando la independencia de los abogados. Gracias, Jesús. Cristian, si Sí, puedo por decir favor. algo, si me permite eso. Por favor. Punto, porque Jesús ha dicho algo muy importante sobre la práctica en Inglaterra, el deber del abogado de mencionar a su cliente que existe la posibilidad de utilizar financiación. Me parece que este deber profesional también existe en Alemania. Entonces significa que no es solo en la práctica anglosajona donde hay una actividad muy amplia de financiación, pero también en otros países, grandes países como Alemania. Entonces se ve que los abogados tienen un papel importante en todo el sistema de financiación de litigios. Gracias. No, gracias, Charles. Y una pregunta para todos, efectivamente, porque en resumen tenemos muchos niveles de regulación, pero parece bastante ad hoc hasta ahora y que igual hay poca coordinación a nivel entre estos niveles de cómo se pueden o deberían regular los financiadores, como igual están en la frontera entre el mundo de abogacía y el mundo de la financiación. Y aquí tenemos una interfaz bastante nueva todavía y hay muchos abogados, sobre todo, que están todavía aprendiendo de la potencia de la financiación en el litigio y tanto en el arbitraje. Entonces, no sé si ustedes tienen una reacción a nivel global de cómo va a seguir en el futuro. Vamos a hablar más en los próximos minutos de cómo se ven en el largo plazo el futuro de la financiación en litigio y arbitraje, pero simplemente hablando de la regulación, ¿cómo se lo ven ahora? Por ejemplo, la coordinación entre las varias instituciones. ¿Hay una coordinación o es simplemente una regulación un poco ad hoc? Pues yo puedo empezar. Parece que es ad hoc. No veo una coordinación. Bueno, hay la iniciativa europea, pero otra vez creo que es más una iniciativa con apoyo de unos intereses
privados, pero no, para mí no veo una coordinación a nivel continental o internacional. Y quizás se puede explicar por qué la financiación no es la misma en todos los sectores. No se puede comparar la financiación de acciones colectivas para consumidores con arbitrajes internacionales. Eso es imposible decir que son las mismas prácticas y que los intereses son los mismos. Suele decir, one size does not fit all. En tema de financiación, one size does not fit all. Yo estoy totalmente de acuerdo con la opinión de Charles en el sentido de que no hay una uniformidad, es una industria naciente, pero sí que me atrevería a ir un poco más lejos en el sentido de donde sí que creo que hay una uniformidad clara es en la autorregulación de los players de la industria y en donde los players serios tienen muy claro lo que son las mejores prácticas. Y esas mejores prácticas ya están plasmadas en reglamentos de conducta. Con lo cual, ahí sí que yo veo una uniformidad clara y eso un poco entronca con el comentario que hacía antes, ¿no? Yo creo que si un legislador va a regular en el ejercicio de sus potestades legislativas la industria, debe partir de esos códigos de conducta, porque esos códigos de conducta han demostrado que garantizan el acceso a una financiación con parámetros que protegen a ambas partes, no solo a una de las partes de la relación contractual. Sí, yo por mi parte quería comentar que creo que hay una regulación ad hoc. Yo lo que diría es que veo una uniformidad, como dice Jesús, en cuanto a la autorregulación, desde la Asociación de Litigation Funders de Inglaterra y Gales, luego la Asociación Internacional de Litigation Funders, con sede en Washington. Hay un esfuerzo del sector por autorregularse y por aplicar las mejores prácticas. Es en interés de todos que haya esta regulación. Luego, esta uniformidad también la veo en las diferentes cortes de arbitraje que han querido regular el tema para evitar futuros conflictos de intereses. Esto ha habido un esfuerzo muy relevante y los reglamentos que en la actualidad tocan este tema, la verdad es que se han triplicado en el último año. Yo lo que quería comentar respecto a la iniciativa que ha comentado Charles a nivel europeo, y que lo digo como algo que nos parece esencial ya ante cualquier iniciativa legislativa, es que es esencial que se pueda contar con un comité de expertos o con un asesoramiento de personas que conozcan el sector y que conozcan en qué consisten y cuáles son los puntos clave de este tipo de transacciones. Que puede ayudar, o sea, sería y la flexibilidad, no tener posturas rígidas que puedan bloquear o limitar esta figura del third party funding, que está en constante evolución y que además es muy importante que se pueda adaptar a las diferentes estructuras que pueden tener los temas. En cada caso, al estructurar un contrato de financiación hay que tener en cuenta una serie de coordenadas. El tiempo, el riesgo del caso, si es una demanda individual o colectiva, no es lo mismo la estructura que se puede adoptar en cada caso, no es lo mismo el riesgo. Temas de alto riesgo, de alta cuantía, de alta complejidad, de larga duración, no es lo mismo un caso que pueda durar 2 años que otro que pueda durar 10. Esta flexibilidad tiene que traducirse de algún modo y desde mi punto de vista, y lo digo directamente, para mí este informe que se presentó iniciativa a nivel de Europa, le falta adaptarse a la realidad de lo que son este tipo de transacciones. Se realizan una serie de recomendaciones que podrían hacer muy difícil que se pudiera seguir adelante con la financiación de algunos casos. Quizá solo se podrían financiar casos de determinadas cuantías si tuviéramos que aplicar algunas de las recomendaciones que se indican en este caso. Gracias, Cristina. Y ya hemos comentado, obviamente, un poquito sobre la autorregulación de cada fondo. Y Jesús, no sé si quiere tocarlo un poquito más de cómo funciona en la práctica. Cristina también lo ha mencionado, la autorregulación. Eso efectivamente podría consistir en lo que entendemos que Cristina mencionó, la asociación
de Inglaterra y Gales. Y entiendo también hay códigos de conducta. No sé si nos puede compartir un poco de un resumen de cómo funciona en la práctica. Por supuesto. Nosotros, dado el déficit de regulación existente, pues hemos decidido autorregularnos por el código de las mejores prácticas de Inglaterra y Gales, porque entendemos que bueno, refleja lo que son las mejores prácticas de la industria y establece una serie de pautas que protegen a ambas partes en la relación contractual. En primer lugar, ello implica que cuando se empieza a estudiar una oportunidad de inversión se debe tener capital necesario para entrar en el caso y para estar en el caso financiándolo hasta el final, que es el capital adequacy. En segundo lugar, no se debe incurrir en ningún conflicto de interés en el ámbito de la transacción que se pueda acordar entre las partes. El fondo, cuando el cliente y su equipo de abogados esté decidiendo sobre la transacción, no debe tener una influencia. Eso sí, el fondo también tiene derecho a saber cuáles van a ser la consecuencia de la transacción. Y la mejor forma para evitar un conflicto de interés es que en el contrato de inversión se haya establecido los distintos niveles de transacción y las distintas consecuencias. De tal forma que es el cliente y el abogado el que decidirá lo que quiera decidir y las consecuencias están establecidas en el contrato sin ninguna intervención o influencia que pudiera ser cuestionable por parte del fondo. Se debe garantizar siempre que exista un asesoramiento independiente del cliente que va a acceder a la financiación de litigios. Por otro lado, hay una serie de pautas, es decir, no influir en la selección. Aquí ya habría que distinguir un poco qué tipo de transacción se ha hecho. No es lo mismo adquirir un activo litigioso que financiar un activo litigioso, porque si se ha adquirido un activo litigioso, el fondo de litigio se subroga y por lo tanto pasa a ser el dueño del activo litigioso con los derechos y las obligaciones anudados al mismo. Pero en el supuesto caso de que estuviésemos en una financiación, no se debe seleccionar al abogado y las decisiones en cuanto a la estrategia procesal se deben decidir entre abogado y cliente. Por supuesto, eso también no implica que se hayan de cercenar los derechos del fondo de litigios. El fondo de litigios tiene derecho, antes de entrar en la operación, a saber cuál va a ser la estrategia procesal que se va a desarrollar y eso se puede plasmar en el contrato, de tal forma que se sabe qué se va a realizar y luego ya la implementación, sin perjuicio del derecho a información del fondo, corresponderá al abogado y al cliente. Por otro lado, también es importante regular cuáles son los supuestos en los que el fondo se pueda salir del caso una vez que se haya entrado en el mismo. Cuando deje de existir méritos, cuando comercialmente no sea viable y luego, en tercer lugar, cuando haya un incumplimiento sustancial del contrato de financiación por parte del cliente. Evidentemente no me quiero enrollar, también ha habido opiniones doctrinales, especialmente en el derecho anglosajón, para acotar cuáles son estas circunstancias. Bueno, me podría extender también en cuanto a conflictos de interés, en cuanto a las obligaciones de hacer y de no hacer propias de estos contratos, pero yo creo que no me debo extender más. Sí que poner de manifiesto que yo creo que es muy importante lanzar un mensaje claro. El fondo no quiere incurrir en ningún conflicto de interés porque eso le perjudica a su reputación y puede dañar la operación. Y todas estas circunstancias que pueden teóricamente plantearse y que por supuesto teóricamente existen, hay códigos que han permitido avanzar de forma que protege a ambas partes. Esa sería la idea final que me gustaría dejar encima de la mesa. Muchas gracias, Jesús. Y obviamente, como, por ejemplo, yo como abogado de parte en muchos arbitrajes, entiendo también hay regulación por parte de los tribunales arbitrales. No sé si nos puede compartir un poquito de cómo se lo ven este nivel de autorregulación o regulación por parte de los tribunales y también si funciona. No sé si en su opinión tiene una reacción a cómo está funcionando a nivel práctico. Y también la misma pregunta para Cristina y Charles.
Yo por mi parte, y tampoco quiero monopolizar la conversación, con lo cual voy a dar una opinión muy de primer nivel en el bien entendido caso que entiendo que ahora Cristina y Chas la desarrollarán. Yo creo que se está avanzando en la buena línea. Yo creo que hay normativa de las cortes arbitrales que ya reflejan y se ocupan de la financiación de litigios. Y yo lanzo solo un titular. El fondo de litigios quiere que se sepa que está el fondo, porque el fondo de litigios no quiere crear ningún problema ni al cliente, ni a los abogados, ni a sí mismo con la operación. Y a partir de ahí podemos debatir qué significa dar a entender que existe un fondo de litigios y qué información se debe dar. Lo dejo ahí porque no quiero monopolizar. Gracias. Cristina, por favor. Sí, muchas gracias. Yo por mi parte pienso que la línea que hay a nivel de cortes, instituciones arbitrales, el esfuerzo de regulación que he comentado antes que se ha hecho recientemente, creo que es muy positivo para los financiadores. Quería especificar que la regulación a nivel arbitral se refiere respecto a dos grandes bloques de temas. Son aspectos muy concretos. En particular es a nivel de conflictos de interés con el árbitro, ¿no? Entonces, este aspecto que se puede dar en el arbitraje, por ejemplo, en España a nivel de jurisdicción ordinaria, no existe ninguna norma que obligue a divulgar el contrato de financiación ni a explicar ni a informar sobre si hay financiación o no. Solo en casos muy excepcionales, si hay una sociedad en concurso, por ejemplo, habría esta situación. En cambio, en el caso del arbitraje, hay unas situaciones que pueden darse en la práctica que sí hay que examinar si ese árbitro tuvo alguna relación con el financiador o al menos evaluar este tema. Por nuestra parte es absolutamente, nos parece muy adecuado. Lo que no queremos es que haya un problema futuro, que se pueda coger este conflicto de interés o potencial conflicto de interés como un motivo de que pudiera haber, se pudiera alegar alguna anulación de ese laudo o pudiera haber complicaciones futuras. Por tanto, es de nuestro interés que haya estas regulaciones. Por tanto, la línea seguida, que es una regulación limitada en cuanto a la información de que ese tema está financiado, la vemos muy positiva. Porque evita que pueda haber estos problemas en cuanto a conflicto de interés. El debate se centra en si tiene que haber una regulación más amplia en el sentido de si hay que aportar o no el contrato de financiación a la cámara arbitral y a la contraparte y divulgar este tema. En este punto nosotros consideramos que no sería necesario y se ha planteado solo a nivel de arbitraje internacional en algunos casos en los que lo que se quería ver en realidad es cuál es el tratamiento de las costas. Si el contrato de financiación tiene cobertura de costas o no, y es en esos casos en los que se ha planteado por parte de los demandados, hay grandes casos que han resuelto sobre el tema, como el caso SAS contra Bolivia en el año 2016, que es un caso, es un landmark case, ¿no? En este caso, lo que se dijo es sí, la existencia de financiación, pero en la divulgación del contrato quizá no es necesaria, solo es excepcional en determinados casos. En cuanto a la divulgación del contrato, creemos que tendríamos que tener en cuenta que hay una serie de cuestiones confidenciales, de estrategia en determinados puntos del contrato que podrían ser sensibles y que por tanto eso se tendría que tener en cuenta siempre, pero que en todo caso la actuación generalizada de la línea generalizada de las cámaras arbitrales, siguiendo ya las directrices de la IBA y siguiendo por el reglamento CCI del año 2021 y las cámaras que he citado, CIAM, CEA, etcétera. La línea general es sí en cuanto a comunicar la existencia de financiación y la identidad del financiador. Y esto nos parece, solo excepcionalmente se podría pedir alguna información más amplia y eso nos parece altamente positivo. Gracias, Cristina. Charles, no sé si quieres agregar algún punto más sobre la autorregulación antes de pasar a la divulgación de información, un poco lo que ha comentado Cristina, pero
te dejo la palabra. Sí, pues bueno, si hablamos de la autorregulación, hablaremos de la divulgación porque yo quería compartir una opinión sobre el tema de la divulgación, lo haremos dentro de pocos minutos, pero la autorregulación, no quiero que todos los que nos escuchan piensen que nuestra actividad se desarrolla en un desierto legislativo. No es la verdad. La financiación es un contrato. Por eso que el derecho de los contratos es la base para la práctica de financiación de litigios. Pensar que, bueno, es el Wild Wild West y que los financiadores pueden hacer lo que quieren sin control y sin protección para los clientes, eso tampoco es verdadero. Nosotros, la autorregulación, sí creemos que es la mejor solución. Ahora mismo hay la práctica, bueno, el código de Association for Litigation Funder. Yo pienso que sería bueno que tengamos un código también que viene del mundo del derecho civil. Creo que hay una oportunidad para desarrollar este tipo de prácticas, pero desde el punto de vista del derecho civil en Europa continental y también en América Latina. No es solo las reglas del código ético, pero también la actitud del financiador. Y cuando digo eso, yo lo que quiero decir es que ¿dónde se encuentra el financiador? Por ejemplo, nosotros, si se mira el sitio web, se ve que todas las oficinas de Deminor se encuentran en países que no son paraísos fiscales. Creo que eso también es una señal para los clientes que sepan, esta empresa forma parte del mundo económico normal. No buscan maneras de no pagar impuestos o de evitar la aplicación de la ley. Sabemos también, sobre todo en Europa, si se aplica la regulación de Roma I para identificar la ley que se aplica al contrato, sabemos que sí hay leyes que protegen a las partes al contrato, se van a aplicar. Si buscamos otra ley aplicable al contrato, una ley, no sé, en otro país que es muy favorable para el financiador, pero que la ley, por ejemplo, un litigio en Alemania, y decimos, vamos a firmar un contrato de financiación en Alemania, pero vamos a aplicar el derecho de, no sé, otro país donde podemos hacer lo que queremos. Si hay leyes que protegen al cliente en Alemania y que el litigio se encuentra en Alemania, sabemos que hay un riesgo para nosotros como financiador que el cliente nos diga, pues mira, sí, tenemos un contrato bajo el derecho de no sé qué país, pero yo soy en Alemania, el litigio es en Alemania, yo puedo decir que Alemania me protege. Por eso que no es la autorregulación viene por encima de las leyes que existan. Entonces, no es un desierto, hay las leyes que se aplican a todos los acuerdos comerciales, incluso los contratos de financiación, y el código ético viene por encima de las leyes para decir cuál sería la manera, el estándar para el profesional que también, bueno, va a proteger los intereses de los clientes. Y solo si lo hacemos, creo que tendremos la confianza de los clientes. Si se lo dice a los clientes, pues mira, la ley te protege, pero también vamos a aplicar las buenas prácticas de los financiadores, eso es un mensaje para el abogado del cliente y para el cliente también. Yo sé que son profesionales y que es un acuerdo comercial con un balance en el interés de las dos partes. Eso también es el interés comercial del financiador. Sí, Gracias. Sí, por favor, Cristina, si quiere. Solo una precisión quería añadir. Cuando nos preguntabas sobre la autorregulación de cada uno de nosotros,
En España, donde estamos ubicados nosotros, pues no tenemos esta regulación, como decíamos, genérica, pero sí que cumplimos, obviamente, con la normativa genérica de aplicación en todas las transacciones que realizamos y luego lo que hacemos es someternos al código de buenas prácticas de las dos asociaciones que he comentado, principalmente la de Inglaterra, la Asociación de Litigation Funders, porque consideramos que son los estándares que nos parecen más adecuados por el tipo de contratos y por una serie de cuestiones. Y entonces nuestros contratos incorporan, por supuesto, las normas de confidencialidad, que ya desde el principio con el NDA pertinente, luego en los contratos, y siempre lo que buscamos es que estén alineados los intereses de las partes, que haya un equilibrio. Eso para nosotros es esencial. Es esencial que el contrato no quede en manos de una sola de las partes. Y al final, en lo de las cláusulas de salida que están en todos los contratos de litigation funding, cambio de material de circunstancias, todos los temas que pueden surgir, o en los casos de acuerdo transaccional, que es altamente interesante, o en qué control va a tener el financiador sobre los abogados, sobre la llevanza del caso. Nosotros intentamos, primero, siempre que el financiado tenga un asesoramiento independiente en el contrato de financiación. Y luego estos casos que he comentado, los que puede haber conflicto de interés, la forma en que nosotros creemos que es la más justa y es la que intentamos aplicar es que haya dependa de recomendaciones, por ejemplo, de los abogados, en caso de acuerdo transaccional también, a veces se designa un tercero independiente que dirima esa situación. Y esas son cuestiones que hemos planteado incluso en el caso de una sociedad que tuvimos que pedir la autorización porque estaba en concurso y tuvimos que divulgar el contrato de financiación en su totalidad en el marco del concurso. En ese caso lo que no se hizo es una auditoría del contrato, obviamente, pero lo que sí que se contempló y se observó por parte del juez es si había esta alineación de intereses, que el contrato no quedara en manos de una de las partes y que fuera gravoso por unas partes. Entonces, lo que intentamos con estas buenas prácticas y siguiendo esta autorregulación y estos códigos de conducta es que podamos tener esta justicia de algún modo, un contrato justo y compensado. Cristian, si me permites, a mí me gustaría destacar un tema que ha dicho ahora Cristina que me parece clave, que es la distribución de riesgos. Es decir, estamos hablando de financiación de litigios y evidentemente puede haber determinados clientes que quieran tesorería, ¿vale? La finalidad de la operación puede ser distinta, pero todo este sistema pivota en la financiación de riesgos. Entonces, estamos hablando de regulación. Cuando ves que alguien, pues por ejemplo, quiere limitar la rentabilidad de un fondo, yo diría, la rentabilidad de cada operación es distinta. No tiene nada que ver estar en una situación preprocesal que en un problema de ejecución, ante una corte arbitral que en otra corte arbitral, en un circuito arbitral que luego vaya a haber recurso en una jurisdicción ordinaria o en una corte arbitral donde haya luego una revisión o una anulación en una segunda instancia donde no haya una segunda instancia. También esto si hablamos de jurisdicciones ordinarias. Entonces, cuando se regulan estas cosas hay que tener mucho cuidado porque la regulación puede cargarse la distribución de riesgos. Y yo siempre digo lo mismo, cuando hay un fondo de litigios que se sube a un riesgo en un activo litigioso único, no en una cartera, y despliega 30 millones de euros, es decir, que se puede levantar al día siguiente y haber perdido 30 millones de euros, ¿qué rentabilidad exigiría usted si fuese su dinero? Entonces, el riesgo que se está corriendo cuando los legisladores adoptan soluciones salomónicas sin tener en cuenta estos extremos, pues es, como decían antes mis compañeros, cargarse un sistema que funciona y que ha demostrado que lo que permite es dinamizar la economía. Gracias. Y con los 10 minutos que nos queda, porque vamos a acabar a las 7 horas española en punto, pasamos un poquito a la divulgación de información. Y Charles lo ha mencionado y algunos sí han mencionado la divulgación de información y la transparencia. Y hablando desde el punto de vista de alguien que practica en el mundo del arbitraje, hemos visto una evolución
de la actitud hacia los fundadores. Al principio, como había comentado Cristina, había una reacción legislativa. Es decir, en varios países no estaba permitido y las leyes han cambiado poco a poco en muchos países. Y ahora está bien aceptado, bien visto como una opción importantísimo para los demandantes, sobre todo que quieren perseguir una reclamación que igual por los recursos no pueden. Y también hay una tensión en el arbitraje, es decir, cuánta información se tiene que divulgar, porque hasta un cierto nivel cualquier tema de financiación es un tema confidencial, es un tema comercial y muchos piensan automáticamente que no, ese es un tema que no quiero divulgar y no quiero compartir, porque puede divulgar, puede enseñar un poco la estrategia también. Porque, por ejemplo, igual los contratos enseñan las etapas de un arbitraje y ponen el balance, el equilibrio del riesgo en varios puntos. Y tener que divulgar este tipo de información, para mí, por ejemplo, sería una preocupación, que tendré que divulgar este tipo de información. Entonces, lo que para mí, igual para nuestros colegas que están escuchando y viendo este webinar, ¿nos pueden compartir un poco de, primero, cuáles son las reglas, las mismas reglas que existen? Y Jesús, creo que igual te toca a ti en este punto, solo un resumen igual de las reglas que nos deben interesar, pero también un poco de vuestras reacciones en generales a nivel de divulgación, porque han comentado de la alienación de intereses, la transparencia, pero también yo supongo que los clientes muchas veces no quieren compartir mucha información. Entonces, no sé si nos puede compartir desde vuestro punto de vista cómo es esta tensión, este balance de intereses. Por supuesto. Pues yo voy a tratar nuevamente de centrarme en la normativa que más utilizamos nosotros, porque hay pues distintas normas, ¿no? Yo creo que hay tanto la Corte Internacional de Arbitraje de Madrid como el Club Español de Arbitraje nos dan unas claves que son fundamentales. La primera, la existencia de la financiación. Y la segunda, la identidad del financiador. A mí me parece que esos dos extremos son claves. ¿Para qué? Para que garanticemos que los árbitros, cuando se pronuncian sobre su independencia, cuando se pronuncian sobre su idoneidad y sobre la inexistencia de conflictos de interés, puedan llegar a la conclusión de si con un determinado financiador incurren en un determinado financiador que tenga un interés directo en el arbitraje, incurren o no en esos conflictos de interés, se vicia o no su idoneidad para el arbitraje. A partir de ahí, a mí me gustaría, una vez que se tiene esa información, discutir hasta qué, y dejando a un lado, por supuesto, lo que decía Cristina de las cláusulas de si se cubren las costas o no, o los adverse costs, o bueno, los costes del arbitraje, hasta qué punto hay que conocer otros extremos del contrato. Es decir, temas de las costas, los costes del arbitraje, eso se puede, no hace falta acceder a todo el contrato, se puede acceder a una información limitada del contrato. Y no es necesario, esa es nuestra visión, acceder a todo el contrato, porque en el contrato hay positive covenants, negative covenants, que implican también mucho know-how de cada financiador, que cada uno tiene su forma de estructurar y de hacer los negocios, y también el secreto comercial legítimo de cualquier industria y de cualquier player de la industria se debe proteger. Yo creo que luego también otro tema que es fundamental es hasta qué punto, si se da esa información privilege a un litigation funding, se decae ese privilegio, porque se ha hecho pública, ¿no? Y ahí, bueno, Cristian, tú por tu formación de abogado americano, pues tienes ahí una visión más extensa que nosotros, pero a mí me gusta mucho lo que dijo la Universidad de Londres, ¿no? En su estudio, es decir, por el hecho de que se facilite esa información a un third party funding para el desempeño de sus funciones, no decae el privilegio. A partir de ahí yo creo que es necesario el sentido común, es decir, sin perjuicio de que
nosotros tenemos una visión de sí a la existencia, sí a la identidad, limitar información. Cuando la información sea necesaria para valorar la idoneidad o el conflicto de interés, se habrá de facilitar. En esta línea va también el artículo 11 de las reglas de la ICC, de las reglas del 2021, que también se deben cruzar con el artículo 17, si hay un cambio de representación que pudiese afectar por una adquisición de una posición procesal en un procedimiento arbitral, declararla. Y luego, finalmente, también está alineado con las directrices IVA sobre conflictos de interés, ¿no? Al final yo creo que la clave está en el sentido común, que ni hay que enseñar todo, ni hay que ocultar la presencia de un financiador. Gracias, Jesús. Y con el tiempo que nos queda, igual son los últimos comentarios por parte de Cristina y Charles. Perdón, Jesús, que tengo que cortarte, pero Cristina, no sé si quiere ofrecer una reacción en los minutos que nos quedan. Bueno, es una pena que nos quede tan poco tiempo porque es un debate que podría dar lugar a muchos comentarios, pero no quiero dejar de mencionar, bueno, respecto al tema de la regulación arbitral y a la divulgación del contrato en su totalidad o no, lo he comentado antes, yo creo que en este aspecto esta postura es una cuestión excepcional y que el gran número de cámaras lo que están haciendo es algo que creemos que es muy positivo. No quiero dejar de mencionar las reglas del CIADI de 2022 que entrarán en vigor el 1 de julio, dentro de pocos días, que también han incluido bueno, el deber de informar sobre la existencia de financiador y la identidad bueno, y el esfuerzo que se ha hecho a nivel del resto de cámaras de ALCIAM en el artículo 23 y bueno, a nivel del Club Español del Arbitraje no puedo dejar de decir que estuvimos varios años en la comisión asesora del Código de Buenas Prácticas y para nosotros una de las cuestiones que fue esencial es que pudiéramos evitar que hubiera conflictos de interés y que se complicara el tema, que nuestro interés es que el tema tenga éxito y no haya cuestiones complicadas y es en interés de todos que haya una regulación. Y lo último ya, que cualquier iniciativa de regulación siempre tiene que tener este grupo de expertos que puedan informar sobre estas cuestiones ya de contrato de financiación. Hemos comentado algunas: confidencialidad, conflicto de intereses, acuerdos de transacción, estas cuestiones que se nos plantean en la práctica en los acuerdos de financiación y entender muy bien pues, los diferentes tipos de transacciones que nos podemos plantear. Y sobre todo que haya una flexibilidad que permita el desarrollo de esta figura. Perfecto, gracias, Cristina. Pues, Charles, voy a cambiar un poco el ámbito de la pregunta, porque como hemos escuchado un poco de la divulgación de información, te voy a hacer la última pregunta con un minuto, si se puede. ¿Cómo ves el futuro de este tema y de la financiación y la regulación de las entidades? No sé si nos puede concluir con un punto de vista macro. Pues creo que, como decíamos hoy, el futuro será en la forma de la autorregulación. Yo creo que las reglas en el tema de la divulgación, si se limitan a la divulgación de la identidad y la existencia de una financiación, eso me parece bueno. No creo que sea necesario comunicar la identidad de los inversores por detrás del financiador, no estoy seguro, pero la identidad del financiador y la existencia de la financiación no tengo ningún problema. Si miramos al futuro, creo que eso dependerá también. Bueno, es una respuesta un poco especial. Creo que el futuro dependerá de la actitud de los financiadores mismos. Si nosotros conseguimos adoptar y aplicar las buenas prácticas y nos siguen todos los otros financiadores en Europa y en el mundo y lo hacemos muy bien, no necesitaremos más intervención por parte de las autoridades. Entonces, es en nuestro interés de hacerlo muy bien ahora mismo.
Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por mi parte. Quiero agradecer a todos tres, por favor, Cristina, Jesús y Charles, por sus contribuciones muy interesantes. Como he dicho, Cristina, es una pena que no tenemos más tiempo porque son temas realmente muy importantes para el futuro del arbitraje y litigio. José Antonio, te vuelvo a pasar la palabra. Por nuestra parte, muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian, a los ponentes y a los asistentes. Para terminar en hora, simplemente recordarles que estos temas que quedan abiertos, tan interesantes, sobre los que todavía podemos hablar mucho más, serán objeto de las siguientes sesiones, la próxima de las cuales tendrá lugar en el mes de septiembre, probablemente el día 15 de septiembre o con seguridad en la segunda quincena del mes de septiembre. En todo caso, se la anunciaremos oportunamente. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. 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 Adiós. A todos. Adiós. Muchas gracias. Gracias.